¿Alguna vez has querido aprender programación, pero después de cientos de tutoriales sigues sin entender nada? ¿Crees que no es lo tuyo o que hay que saber muchas matemáticas y todas esas tonterías? Pues hoy vengo a desmentir todos esos mitos enseñándote a programar desde cero en C++. Nada de copiar y pegar, te voy a enseñar las bases para que puedas hacer cualquier cosa por tu cuenta. Hola, soy Astrox y estoy desarrollando Project Exodus, un juego de terror cooperativo en el que la única forma de sobrevivir es atrapando monstruos. Por cierto, como disclaimer antes de empezar este vídeo, la verdad es que llevo unos días malísimo de la garganta y la tengo hecha mierda. O sea que si me escucháis bastante afónico es por eso, pero no os rayéis. Y en general el vídeo se entiende bien, es muy útil, miradlo por favor. Si es vuestra primera impresión de mí, que sepáis que no tengo esta voz de normal, ¿vale? Esta será una serie de tutoriales de C++ desde cero, pensada para que no tengáis que estar buscando 1000 guías distintas y en su lugar aprendáis a programar de verdad. C++ es un lenguaje muy complejo, pero es el primero que se enseña en muchas universidades. ¿Por qué? Porque sienta las bases de la programación orientada a objetos. Si entiendes C++, comprenderás con mucha más facilidad cualquier otro lenguaje. Aunque a día de hoy no sea el lenguaje más común en todos los ámbitos, sigue siendo uno de los más usados en videojuegos y en software de alto rendimiento. Es el lenguaje de programación de Unreal Engine, motor estándar en la industria AAA y con el que he trabajado bastante tiempo. De hecho es con el que estoy haciendo mi propio videojuego. Además de que aprender C++ te da un conocimiento muy profundo y te ayuda a entender qué hacen los demás lenguajes por detrás. Con todo esto dicho me dejo de rollos, vamos con el primer punto, la instalación. Hay 1000 formas de comenzar a programar en C++, pero la más sencilla es descargándose Visual Studio. Visual Studio es un IDE, cuyas siglas significan Entorno de Desarrollo Integrado, es decir, un conjunto de herramientas que facilitan la programación y la depuración del código. Si venís de Unity lo conoceréis, es el software estándar para programar en C#, que es el lenguaje de Unity. Básicamente se utiliza porque su versión community es gratuita y funciona muy bien en la mayoría de ordenadores, además de contener herramientas de IntelliSense que te ayudan a autocompletarte el código de forma muy óptima, aunque ya hablaré de eso más adelante. Para descargarlo tan solo buscáis Visual Studio Community en Google y os metéis en la página de Microsoft. Os dejaré el enlace en la descripción y le dais a descargar. Tras instalarlo tendréis una cosa llamada Visual Studio Installer. No voy a hablar mucho de esta herramienta, pero básicamente sirve para mantener actualizado Visual Studio y modificarlo para añadir otros plugins como el de Unity o el de Unreal Engine. Lo abrimos y vemos esta ventana pequeña de aquí. Vamos a elegir crear un proyecto y buscar C++. Podemos elegir entre crear un proyecto vacío o una aplicación de consola. En esencia es lo mismo, la única diferencia es que la aplicación de consola te crea un archivo por defecto. Vamos a elegir ese para ahorrarnos tiempo luego. Aquí se diferencia entre proyecto y solución. Básicamente en Visual Studio podemos tener varios proyectos dentro de una misma solución, pero eso nos da igual de momento. Vamos a ponerle un nombre y darle a crear. Trabajar con un IDE puede ser un poco abrumador de primeras, pero os iréis acostumbrando. Como veis se nos ha creado un archivo llamado como el nombre del proyecto, con la extensión .cpp, que significa C++ o C++ en español. Cuando veáis esta extensión significa que ahí dentro hay código escrito en C++. Viene con algunas cosas por defecto, como la función main, y muchas cosas en verde. Estos son comentarios y se pueden crear escribiendo 2 barras antes del comentario. Esto es código que no se ejecuta, solo sirve para aclarar funciones o anotar cosas, pero es extremadamente importante utilizarlos para poder documentarlo todo bien y que si dejas de programar durante 2 o 3 meses al volver sepas qué es lo que tenías. Cualquier programa en C++ debe comenzar con la función main, simplemente tened en cuenta que es el punto de inicio de cualquier código, y si no existe no se ejecutará nada. Voy a borrar los comentarios pero mantener la función main que nos viene por defecto. Tranquilos que esto ya lo explicaré, pero es necesario para que el código que os voy a enseñar no dé errores. Primero voy a explicar lo que son las variables y sus tipos. Una variable no es más que un contenedor de datos. Existen 6 tipos principales en C++: integer, double, float, boolean, char y string. Hay muchísimos más, pero eso depende tanto del lenguaje que estés utilizando como del motor en el que desarrolléis. Por ejemplo, C++ en Unreal Engine pues tiene tipos infinitos. De hecho hasta puedes crear de los tuyos propios. Pero estos son los llamados primitivos y estos son los que están en la amplia mayoría de lenguajes. Integer sirve para guardar números enteros. Se escribe int seguido del nombre de la variable. Por cierto, cada línea de código debe terminar con un punto y coma para determinar que básicamente has terminado con la sentencia y pueda pasar a la siguiente. Si no lo ponéis os va a dar un error. Ahora podemos cambiar el valor de esta variable simplemente poniendo el nombre igual y un número. Otra opción es inicializarla directamente cuando la creamos, poniendo el igual y el número justo después del nombre. Double sirve para guardar números decimales. En cualquier lenguaje de programación se escribe un punto como separador decimal. Float es lo mismo que double, pero con menos precisión, por lo que es algo más ligero, y es la que se utiliza en la mayoría de videojuegos. En C++ los decimales son double por defecto. Si quieres que sean float puedes añadir una F al final, pero no es obligatorio salvo en casos concretos. Boolean sirve para guardar 2 estados, o verdadero o falso. Se escribe bool seguido del nombre
nombre de la variable, seguido de true para verdadero o false para falso. Char sirve para guardar un único carácter. Un carácter es básicamente una letra. Colocamos char seguido del nombre de la variable, seguido de un igual, y luego para indicar que es un char se ponen comillas simples, y entre estas se pone la letra que queramos guardar. Y string es algo más tocapelotas que los demás en C++. En la mayoría de lenguajes viene implementado por defecto, ya que no es más que un conjunto de chars puestos uno detrás de otro. Pero en C++ se debe añadir una librería. Ya os explicaré lo que son las librerías, pero de momento quedaos con que son líneas de código mágicas que al añadirlas podemos hacer cosas que antes no. Para poder usar un string es necesario añadir la línea #include string entre el símbolo de menor que y mayor que. Pero esto no es suficiente. C++ jode aún más y su librería estándar utiliza una cosa llamada std, que es un espacio de nombres. Y si ya es complicado explicaros lo que es una librería, aún más un espacio de nombres. Así que quedaos con que hay que añadir std ... antes del tipo string. Hay una forma más simple de solucionar esto, y es añadiendo la línea mágica using namespace std. Esto hace que usemos el espacio de nombres std por defecto. Ahora ya no tenemos que poner std ... para crear un string. Ojo, esto no se recomienda en proyectos grandes, ya que con muchas librerías con distintos namespaces se puede romper todo un poco. Recomendaría que os acostumbraseis a escribir std ... antes siempre, aunque para este tutorial podéis no hacerlo. Un string sirve para almacenar varios caracteres, vamos, texto. Se pone entre comillas dobles para diferenciarlo del nombre de una variable. Ojo, entre comillas dobles, ya que las simples indican un único carácter. Si ponéis simples en un string simplemente os petará. En cuanto a operaciones con las variables, podemos sumarlas poniendo un más, restarlas con un menos, multiplicarlas con un asterisco y dividirlas con una barra. Estas operaciones se pueden aplicar a casi todas las variables, incluso a strings. Si sumamos dos strings obtenemos uno nuevo que tiene las dos palabras juntas. Si queremos realizarle una operación a la misma variable, en lugar de colocar la variable y la operación, podemos poner el operador seguido de un igual y luego con lo que queramos operar. Sé que es algo raro de explicarlo, pero bueno, lo veis en pantalla. Más igual le suma a sí mismo lo que le está sumando. Menos igual lo mismo, por igual, barra igual. Y si queremos sumar o restar uno, podemos poner más o menos al lado de la variable. Ahora os voy a explicar lo que son las estructuras de datos, que aunque tengan un nombre muy feo, son realmente muy útiles y no son tan difíciles de entender. La primera y más básica son los arrays. Un array es un conjunto de variables de un solo tipo. Imagina que queremos tener los nombres de los personajes en variables, con lo que ya sabéis colocaríais esto de aquí, pero esto causa repetición de código y muy mala organización. Vamos a hacer lo mismo pero con un array. Para crearlo ponemos el tipo de la variable, el nombre y seguido unos corchetes con un número dentro. Los corchetes indican que es un array y el número el tamaño de ese array, es decir, la cantidad de elementos exacta que contiene. Hay que tener en cuenta que no es reajustable en tiempo de ejecución, es decir, si decís que el array tiene tamaño 5, lo tendrá durante toda la ejecución sin posibilidad de cambiarlo. Para rellenarlo podemos escribir el nombre de la variable seguido de los corchetes y la posición donde queremos colocar ese elemento. En programación las posiciones comienzan en 0, por lo que escribir enemigos en 0 indica el primer elemento del array. Otra forma de inicializarlo es poniendo entre llaves los datos de dentro, separados por comas. Los arrays son muy útiles, no solo para agrupar variables, sino para recorrerlos de forma sencilla. Ahora veremos cómo hacerlo. Que por cierto, como curiosidad, un string no es más que un array de chars. De hecho, puedes crear un string simplemente haciendo literalmente un array de chars y colocando letra a letra dentro. La librería string de hecho hace eso, crea un nuevo tipo que es el string y funciona en base a un array de chars. Además de los arrays existen los vectores, que funcionan de forma muy similar a un array, pero con la ventaja de que pueden crecer y reducirse en tiempo de ejecución, cuando tú quieras, además de tener muchísimas más funcionalidades dentro. Para crearlos debemos añadir la librería vector, y poner vector con el tipo de la variable entre el menor y el mayor que, igual que al añadir la librería. Para añadir un valor podemos poner el nombre de la variable .pushback, y entre paréntesis lo que le añadamos, que en este caso es un número, y se puede acceder a él igual que con los arrays, con los corchetes, o también puedes utilizar la función .add. Hay muchas más estructuras de datos, pero ya haré un vídeo dedicado entero para explicarlas todas con mucho más detalle. De momento quedaros con estas dos, sobre todo con el vector, que es la que más vais a usar, ya que son más flexibles y seguros que los arrays. Ahora vamos a aprender los condicionales y bucles. El más básico es el if, que pregunta si un valor es verdadero y en este caso ejecuta algo. Se escribe if seguido de dos paréntesis, seguido de dos llaves. Dentro de los paréntesis ponemos la condición y dentro de las llaves lo que debe ejecutarse. Por ejemplo, podemos poner que si el score es mayor que 50, entonces performance es perfect. También podemos juntar condiciones con el operador AND, que son dos ampersand seguidos. Esto hace que deban cumplirse ambas condiciones a la vez. O el operador OR, que hace que si una de ellas se cumple, entre en el if, da igual cuál de las dos. Otra opción es colocar una exclamación justo antes. Si envolvemos esta condición dentro de unos paréntesis y colocamos una exclamación, la estamos negando. Es decir, si antes era que el score es mayor que 50, al colocar la exclamación estamos diciendo que el score sea menor o igual que 50, justo la condición inversa. Si ahora al final colocamos else, podemos tomar la rama de que eso no se haya cumplido, es decir, la rama del si no. En este caso ponemos que si el score es mayor que 50 hace algo, y si no, entonces performance es va. Si ahora queremos añadirle un paso extra, por ejemplo que la performance pueda ser good, añadimos un if dentro de ese else que tome en cuenta ese caso.
pero esto se puede hacer de una forma mucho más compacta con la sentencia else if. Esto junto a un else con un if en una sola línea, y funciona de la misma manera. Por ejemplo, si el score es mayor que 50, ponemos performance is perfect. Si no es mayor que 50, pero a su vez es mayor que 25, entonces performance será good. Y en cualquier otro caso, ahora sí, un else de manual, bad. Por cierto, los condicionales que podemos colocar antes del mayor que son el menor que, mayor igual, menor igual, igual igual o distinto de. Aquí mucha gente se equivoca y para decir que dos valores son iguales utilizan un simple igual, pero eso solo modifica el valor de la variable, por eso se pone un doble igual. Esto es muy importante. Y como curiosidad, distinto es justamente la exclamación de la que os hablaba antes. También tenemos el switch, que aunque es algo más avanzado merece la pena mencionarlo. Un switch se parece a un conjunto de if-else, pero con una sintaxis más legible y solo funciona con expresiones reducidas. Por ejemplo, vamos a hacer que si el score es 0 nos salga un aviso de que empieza el juego. Si es 50 llevamos la mitad y si es 100 que hemos terminado. Ponemos switch y entre paréntesis la variable que queremos comprobar. Abrimos llaves y ahora ponemos los casos. Escribimos case y el número que queremos comprobar. Por ejemplo, case 0 seguido de 2 puntos y después lo que debe ejecutarse. En este caso ponemos warning a empezando y ponemos punto y coma. Y esto es muy importante, añadimos break. Esto es para romper el flujo del switch. Si no lo pusiéramos simplemente seguiría ejecutando el resto de los casos, cosa que no queremos. Añadimos dos casos más. Se puede y es recomendable añadir un caso extra llamado default, al cual entra solo cuando no cumpla con ninguno de los casos anteriores. Vamos ahora con los bucles. El más simple es el while, que se ejecuta en bucle mientras se cumpla la condición. Por ejemplo, vamos a hacer una tontería. Mientras el score sea mayor que 50, vamos a restarle 1. Esto se ejecuta todo el rato hasta que el score deja de ser superior a 50. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya que si nos confundimos en la condición podemos crear bucles infinitos, lo que causa que el programa colapse. Por otro lado tenemos el for. Este se utiliza para iterar un número concreto de veces. Su sintaxis parece compleja, pero en realidad es muy simple. Ponemos for seguido de unos paréntesis y dentro primero creamos una variable. Normalmente se llama i por la palabra iterator, que significa iterador, y le inicializamos en 0. Ponemos punto y coma y aquí viene ahora la condición del bucle. Normalmente queremos que i sea mayor o menor que un número. Vamos a poner que se ejecute mientras la i sea menor que 10. Como hemos empezado en 0, este bucle se ejecutará exactamente 10 veces. Volvemos a poner punto y coma y ahora añadimos qué vamos a hacer con la i en cada iteración. Normalmente se le suma 1, aunque hay veces que se pueden hacer cosas más locas como irle sumando 2 o irlo multiplicando por 2, pero eso ya lo veremos más adelante para qué querríamos utilizarlo. Ahora aquí dentro añadimos el bloque a ejecutar. Esto es especialmente útil con los arrays que os comentaba antes. Vamos a crear un array de enteros de 10 jugadores. Queremos que cada uno tenga un id distinto y en orden. Para eso vamos a colocar dentro del bucle lo siguiente: players en i es igual a i. Si recordáis, poner los corchetes y un número indica que estamos accediendo a esa posición. Como los arrays empiezan en 0 y nuestra i empieza en 0 y va sumando 1 cada vez, podemos recorrer todo el array entero con un simple for. Y lo de asignarle la i es un ejemplo. Es para que el jugador 0 tenga un 0, el jugador 1 tenga un 1 y demás. Podéis ponerle cualquier número, como si queréis que todos tengan un 5. El flujo de ejecución sería el siguiente. Comenzamos con la i en 0 y pregunta si la i es menor que 10. En este caso 0 es menor que 10, por lo tanto entra al bucle y ejecuta. Una vez acabado va aquí y le suma 1 a la i. Vuelve otra vez a la condición y como la i, en este caso es 1, vuelve a ser menor que 10, vuelve a ejecutarlo de dentro del for. Hace esto continuamente, hasta que llega a la última iteración, en la que la i vale finalmente 10. Y una vez que vale 10, 10 ya no es menor que 10, así que se sale del for. Y así es como funcionan cualquier tipo de for. Por cierto, como curiosidad, ya que se utiliza muy poco, existe el do while. Este iterador es igual que un while, pero ejecuta una iteración antes de comprobar la condición. Siempre se ejecuta una vez al menos. Bueno, hemos estado haciendo un montonazo de cosas, pero todavía no hemos sacado nada por pantalla, así que vamos a ello. Vamos a tratar el tema de input y output. En C++ es muy distinto a otros lenguajes y sorprendentemente es hasta más fácil. Para poder hacerlo tenemos que incluir la librería IOStream, que significa input output stream, es decir, flujo de entrada-salida. Vamos a poner la variable score a 100 y para sacarla por pantalla vamos a escribir cout de console output, que significa salida de la consola, y dos símbolos de menor que. Si lo ejecutamos con este botón de aquí arriba vemos que se nos abre una consola y por pantalla sale un 100. Para tomar una variable de entrada ponemos cin, que significa console input o entrada de consola. Esta vez las flechas van al revés y tenemos que poner una variable, que va a ser la que va a recibir lo que escribamos. Ahora si ejecutamos se queda como pensando, porque tenemos que escribir algo. Vamos a poner 200 y al darle al enter vemos que la variable ha cambiado y por pantalla sale un 200. Con esto hay que tener mucho cuidado, ya que dependiendo del compilador, si le metemos algo que no sea del mismo tipo de la variable, podría petar o dar resultados inesperados. Por cierto, un trucazo para saber hacia dónde van las flechas en el cin o cout es que en cin estás metiendo datos de la consola a la variable, por los que las flechas van en dirección a la variable, y de la otra forma sacas información de la variable y la llevas a la consola, así que las flechas van al revés, de la variable a la consola. En el cout se puede poner lo que queramos. Vamos a hacer algo más elaborado.
Primero vamos a tener dos variables llamadas n1 y n2, que por cierto, si son del mismo tipo se pueden declarar con comas. Ahora vamos a sacar por pantalla un mensaje de que introduzcamos un número, y lo metemos a n1. Hacemos lo mismo pero con n2, y ahora vamos a sacar por pantalla el resultado de n1 más n2, pero además vamos a escribir cosas entre medias. Para añadir más cosas basta con agregar más flechas. Podemos poner la suma directamente aquí, y la calculará en tiempo de ejecución. Además podemos agregar endl, que significa endline, o final de línea, para añadir pues como un enter, un salto de línea. Vemos que todo funciona como esperado, aunque las tildes no se ven, pero eso es por la codificación, que ya veremos en otro tutorial. Ahora vamos a ver una de las cosas más importantes en cualquier lenguaje de programación, las funciones. Una función no es más que un bloque de código al que podemos llamarlo desde cualquier lado. Sirven principalmente para agrupar código y evitar repetirlo continuamente. Nosotros ya hemos usado una función, el main. Es la función principal y justamente tienen esa estructura. También hemos usado una función al añadir un nuevo número al vector, con la función pushback. Pero eso es una llamada a función. Lo del main es una declaración. Ahora iremos a ello. Primero ponemos el tipo que devuelve la función. Si ponemos void indicamos que no devuelve nada. Luego el nombre de la función seguido de unos paréntesis y llaves. Aquí dentro podemos hacer lo mismo que en el main, pero las variables que queremos aquí solo se podrán usar aquí dentro. Es decir, si yo creo una variable score en función 1, no puedo usarla en función 2, pero lo que se puede hacer es pasarlas por parámetros. Dentro de los paréntesis podemos poner las variables que queramos y se pueden añadir desde afuera al llamar a la función. Por ejemplo, voy a crear la función suma que tenga dos parámetros, n1 y n2, y dentro saqué por pantalla la suma de ambos. Ahora desde el main puedo llamar a la función pasándole dos números. Para llamarla simplemente pongo el nombre de la función y entre paréntesis le meto los números. Si ejecutamos nos dará un error. Esto es debido a que en C++ debemos declarar las funciones antes de llamarlas, ya que si no, no las encuentra. Esta es una de las peores cosas que tiene el lenguaje en mi opinión, pero cuando te acostumbras y utilizas una cosa llamada los headers, realmente no es tan coñazo. Pero ya hablaré de ello en otro vídeo, que si no saturo demasiado. Si la colocamos antes del main ya funciona. Una forma sencilla de hacer que funcione sin tener que colocarla arriba es poner solo la definición. Es decir, copiamos esta parte de aquí y la ponemos arriba del todo seguido de punto y coma. Ahora el compilador buscará la función una vez que la llamemos, porque ya sabe que existe. Además de un número a palo seco podemos mandarle variables. Voy a crear score1 y score2 y mandárselas. Funciona de la misma forma, pero ¿qué pasaría si ahora modifico esa variable desde dentro? Si modificamos n1 y luego sacamos la variable por pantalla vemos que no se ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque cuando mandas algo por parámetro se copia el valor y se crea otra variable distinta. Así que podemos hacer lo que queramos con ella que no va a afectar a la original. Si queremos obtener el valor de esa suma vamos a devolverlo con un return. Para ello debemos cambiar el tipo de la función, claro. En este caso int. Recordad cambiarlo también en la definición. Esto es uno de los errores más comunes, cambiarlo abajo pero no arriba. Ahora podemos guardar lo que nos devuelve en una variable aparte. En realidad hay una forma de hacer que la variable se modifique al pasarla por parámetro, pero esto es algo casi exclusivo de C++, debido a su trato con la memoria, y es utilizando punteros. No voy a explicaros lo que es en este tutorial, ya que es algo extremadamente extenso, y me gustaría darlo en un vídeo aparte. Pero para iros introduciendo, si ponéis un ampersand, es decir, este símbolo de aquí, al lado de la variable, indicas que se está mandando la variable tal cual, no una copia. Ahora si la modificamos y sacamos por pantalla vemos que sí, se ha modificado al completo. Esto lo veremos más adelante porque es una de las partes más complejas pero que da a C++ un poder enorme. Por último, una función puede devolver cualquier tipo, y puede tener tantos parámetros como quiera, aunque solo puede devolver un único valor. Ya veremos cómo devolver más de uno en futuros tutoriales, aunque con lo que os he comentado de los ampersand ya os podéis hacer una idea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si venís de otro lenguaje os habrá parecido que C++ es un putísimo infierno. Muchísimas de las cosas que vienen por defecto en cualquier lenguaje en C++ no hay nada. Directamente ni existen. Pero no os asustéis. Lo que hemos dado es lo básico y común en todos los lenguajes de programación. Nos queda todavía dar lo que realmente diferencia a C++ de los demás lenguajes. Muchos lenguajes modernos se apoyan en C y C++ para sus implementaciones internas. Por eso puede que te resulten más fáciles porque utilizan capas y capas de abstracciones para que lo puedas entender mejor, aunque son bastante menos eficientes. Precisamente la gran ventaja de C++, aparte de la gestión de la memoria, es su eficiencia. Es uno de los lenguajes más rápidos. Para haceros una idea, C#, que es el lenguaje de programación de Unity, va entre 1,5 y 2 veces más lento que C++. Java, por ejemplo, va entre 2 y 3 veces más lento. Y Python ya es un caso loco. Va de media entre 20 y 50 veces más lento que C++. Pero es que en algunos casos extremos va hasta 100 veces más lento. Pero es lo que os comentaba, Python es muy fácil de entender y de leer, porque tiene miles de capas de abstracción para que sea prácticamente el lenguaje humano. Contra más abstracción tenga, más lento va a ir ese lenguaje. Además de que por lo general todos estos lenguajes que os he mencionado no tienen una gestión de memoria. Es decir, no tienes acceso a sus punteros, ni direcciones de memoria, ni nada del estilo. Todo te lo dan mascadito y no puedes tocar mucho. Es por eso que la mayoría de lenguajes utilizan una cosa llamada recolector de basura, que recupera las direcciones de memoria que no se están utilizando y punteros vacíos y los borra periódicamente. Esto en la mayoría de lenguajes causa un pequeño stuttering, o efecto de que se te queda pillado un momentillo y luego ya vuelve, porque comprueba todas las referencias no usadas
pesadas y las borra. Esto en C++ existe, pero lo que se utiliza es una gestión propia. Tú lo borras y lo creas cuando tú quieras cualquier tipo de memoria, por lo que no hay esos tirones en mitad del programa. Y aunque sea bastante más coñazo, a la larga sirve muchísimo y es mucho más eficiente. No os voy a dar más la turra, que ya veréis todo esto en episodios más adelante de esta serie. Espero que os haya gustado, dale like y suscríbete si quieres ver más tutoriales de C++, y hasta la próxima.